que hoy es su día, que bueno, yo sí les voy a decir una cosa. Mamá tenemos los 365 días del año, los 41 años que llevo y los que cada quien lleva, ¿sale? Así que mamá no solo es un día, mamá es todo el tiempo. Así que no debemos de especificar un día, todo el día debemos de bendecir a nuestras madres, a nuestros padres. Y quizás me tomo el atrevimiento de tener este tiempo para decir que mamá, la mamá es algo que nadie puede cambiar. Los papás son algo que tampoco nadie puede cambiar. Pero a la mamá se le tiene un lugar completamente diferente que al papá. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? A todos los papás nos hemos dado cuenta, ¿cierto o no? ¿Sí? Pero de verdad quiero decir gracias a todas esas mamás, a las que nos ven en la línea, o nos ven en internet, las que están aquí, las que no están aquí, pero oraron por sus hijos para que hoy estén aquí. Gracias, porque cada una de las cosas, cada uno de los esfuerzos que han hecho, cada lágrima que han derramado, cada palabra que han dirigido a Dios para ver por sus hijos, ha sido escuchada. Y es por eso que hoy podemos celebrar todos juntos que Dios es bueno con cada uno. Amén. ¿Por qué no se da un fuerte aplauso a ustedes? Y hablando de padres, ¿mande? Y también las madres espirituales, claro que sí. Y hablando de eso, y hablando de eso precisamente, nuestros pastores llegan ya muy pronto. El día 24 de mayo van a estar aquí ya en casa. Ya no sé si decir su primer casa, su segunda casa, su tercer casa, porque están del tingo al tango todo el tiempo. Pero bueno, llegan el día 24, así que estemos listos porque seguramente van a tener obsequios. Y no quiero decir que son obsequios materiales, pero seguramente van a traer una palabra específica que no es lo mismo si lo vemos en la pantalla cuando lo vemos de carne propia. ¿Sale? El día 24 es domingo y van a estar ya aquí en el servicio también. Entonces nos espera mucha bendición de parte de ellos. Y el día 31 de mayo vamos a celebrar el aniversario de esta iglesia. Va a ser a las 4 de la tarde en el Hostal de Cortés, terminando el Staff Camp. Ahí vamos a celebrar el aniversario de esta iglesia, para que apartes la fecha y no faltes. Aprovechando que va a ser un lugar un poquito más amplio, te invito a que puedas invitar a alguien más. Si es cristiano o no es cristiano, no importa, pero invítalo, que pueda disfrutar de este tiempo que vamos a tener de adoración, de alabanza, y obviamente que vamos a estar con nuestros pastores. Amén. También, chicos, viene Transfo. Ya se acerca el reto También Transfo. los papás podrían decir, porque dejan que se vayan una semana. Entonces, sí, reto Transfo. Del 27 de julio al 1 de agosto. Entonces, vayan apartando fecha. Creo que los jóvenes están haciendo también ventas para poder ir. Si estás interesado también en vender algo para poder recaudar fondos, dirígete con Mabel y Benjamín. Ellos están ahí con los jóvenes. Ok, es importante que si no han apartado su lugar, lo puedan apartar su lugar, porque los lugares con descuentos se van a ir rápido. Tenemos también fechas de costos, entonces hasta cierta fecha que ahorita no lo alcanzo a ver bien porque los lentes no me ayudan, pero tenemos, ya después pueden preguntarlo ya sea con Mabel, con Jania, que también andaba por ahí, pueden preguntar acerca de cuál es el costo actual para apartarlo. Después va a cambiar el costo, así que apártenle lo antes posible para que puedan tener un buen descuento. Y bueno, les recordamos que tenemos servicios entre semana, reuniones, los miércoles de jóvenes a las 7 p.m., los jueves de hombres y mujeres, ¿verdad? ¿Y algo más? ¿No, verdad? Por ahorita no, pero
Estén muy, muy atentos a lo que va a ocurrir en redes sociales, porque van a estar subiendo varias cositas. No sé, ¿verdad? Quiero suponer. Va a haber muy buenas noticias, no solo de parte de nuestros pastores, sino también de lo que viene como lo que es Transfo y de lo que es nuestro aniversario. Si llega a haber alguna información adicional que haya que proporcionarles, se las vamos a estar dando, ¿sale? Igual si no estás dentro del grupo de anuncios o de avisos de la iglesia, puedes acercarte a Ani y Héctor para que te agreguen y estés al pendiente de todos los anuncios, ¿ok? Y tenemos video de los pastores por ahí. Hola iglesia y hola a todas las mamás y felicidades en su día. Es algo muy digno de celebrar la mujer que se sacrifica para cuidar, para nutrir y cuidar lo que es débil hasta que crezca y se hace fuerte. Es interesante pensar que hasta Dios cuando vino a la tierra y se hizo hombre, Jesús como hombre, pues de alguna manera se entregó al cuidado de una mujer, a María, el cual lo cuidó mientras como humano estaba débil hasta que creció y pues cumplió el plan de salvación. Y parte del plan de Dios, pues Dios levanta a mujeres que toman un papel como madre y a veces no solamente para sus propios hijos, sino también para otros. Estamos en una sociedad que en muchas maneras es huérfano. Hay niños que literalmente son huérfanos y hay niños y adultos también que aunque a lo mejor han tenido padres físicos, han vivido cierto sentido de orfandad y parte de lo que podemos mostrar con la imagen de Dios es esa maternidad o paternidad. Dios, pues nosotros como creyentes, pues somos puestos en la familia de Abraham, en la familia de Sara. Y Dios dice pues que debemos ver la roca del cual fuimos cortados, debemos ver hacia ellos. Y yo creo que parte del corazón de Dios es eso de pues tomar y sacrificar algo de mí mismo, de mi tiempo, de mis fuerzas, de mi comodidad y decía yo quiero criar a otros, yo quiero cuidar a otros, yo quiero abrazar a otros y mostrar ese lado de Dios que las mamás pues tan bellamente lo muestran. Entonces muchas felicidades a todas las mamás por su día. Muy pronto, creo que en 2 semanas o algo, Dios mediante vamos a andar por ahí. Yo y mi vecina aquí, que también dice felicidades. ¡Felicidades, mamás! Y felicidades a ella también. Y pues ahí nos vemos muy pronto. Les amamos. Saludos. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores. Como dice el pastor, Jesús siendo Dios se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y dejó su trono para venir en una manera vulnerable como un bebé y ocupó a una mujer que en algún momento de la mañana de hoy vamos a hablar de ella, pero la ocupó y el mensaje que el ángel le da a ella es que es llena de gracia. Y yo creo que algo que Dios pone en cada mamá es su gracia para ser libre de toda carga y todo peso. Sí, obviamente sabemos que tenemos una responsabilidad muy grande, pero su gracia es mayor. ¿Sí? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias te damos, Padre, porque has permitido que estemos aquí el día de hoy. Y solo te pedimos que tú hables a nuestro espíritu y que tu nombre sea glorificado.
no a nosotros, Señor. Solo tú eres el gran yo soy. Para ti es todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas aquí ya recibieron su regalo? ¿Cuántas mamás aquí ya recibieron algo hoy? Muchas. ¿Sí? ¿Todavía no? A mí, un día eres joven y te emocionan los chocolates, las flores, y pasa un tiempo y te emocionan otras cosas. A mí, uno de los tantos regalos que voy a recibir, porque ya por ahí me dieron unos spoilers, fue que anoche don Benjamín, como algunos lo conocen, vio que iba a lavar el baño. Y entonces él me dijo, yo te ayudo. Y yo solté todo con un gusto. Entonces, detalles, ¿no? Sí, soy de servicio, mi lenguaje de amor es del servicio. Entonces por eso digo, un día eres joven y te emocionan las flores y los chocolates. Y otro día es que te laven los platos o cosas así. Sí, el baño, todo. La palabra de Dios es vida. Y las mujeres, Dios nos hizo ser dadoras de vida. Y de hecho Él se compara con una mamá. Vamos a leer Isaías 66:13. Desde Génesis con Eva, la mamá de la humanidad, hasta Apocalipsis, la analogía que tiene de una mujer encinta que huye al desierto, mamás a todo lo largo de la Biblia. Dice, Isaías 66:13, ese es 63:13, eso. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Dios mismo se compara con una mamá. Una de la gracia, una característica de la gracia o aporte de la gracia en la vida de las mamás es la capacidad de consolar, ¿sí? Y consolar no solamente a nuestros hijos, sino consolar también hijos ajenos. Lo que hablaba el pastor en el video es cierto, hay un espíritu de orfandad muy grande en la humanidad. Y bueno, todo viene de generación en generación, pero para los que ya hemos nacido de nuevo y para las mujeres que abrazamos el significado de la maternidad, de lo que es la Biblia, el Señor nos da una gracia tan grande que abunda para los de casa y los de fuera de casa, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de mamás con propósitos en la Biblia y vamos a empezar primero por mamás famosas, vamos a pasar después por mamás anónimas, después por mamás incluso olvidadas, porque todas en algún momento hemos recibido algún reconocimiento, pero también hay muchas cosas que nosotros hacemos y que quedan, como dijeran, atrás del telón, y unas cuantas que incluso nadie se acuerda de ellas, ¿sí? Vamos a ver, Eva, Génesis 3:20. A Eva la podemos conocer, como les decía, como la mamá de todos o la madre de todos. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y ¿de dónde viene la raíz de la palabra o del nombre Eva? Viene de la palabra viviente. Por eso les decía que las mujeres o las mamás son dadoras de vida. Todos conocemos la historia de Eva. La primera mamá de la humanidad, tiene 2 hijos, Caín y Abel, uno mata al otro. Yo creo que no hay un dolor más grande que perder un hijo. Ella perdió 2, ¿sí? Pero vamos a ver qué pasa después. En Génesis 4:25 ya conocemos la historia, Caín mata a Abel, ¿sí? Y Abel huye, entonces por eso los pierde a los 2. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, diciendo Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y el nombre de Set viene de la palabra sustitución. Y aunque sabemos que ningún hijo puede ser reemplazado por otro, ¿sí? Y esto es algo muy importante. Para quienes han perdido un hijo, por la razón que sea, Dios quiere extender una gracia para recordar que la eternidad es un lugar de encuentros y eso nos tiene que dar esperanza. Vamos a ver otra mamá, Sara, una mamá anciana. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 18 a partir del versículo 11.
Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Aquí está un encuentro de un ángel de Dios, ¿sí?, que los visita, y ella está escuchando una conversación muy indiscretamente que el ángel está teniendo con Abraham, en donde le está confirmando la promesa de que va a ser un padre de multitudes. Y bueno, todos sabemos que Sara era estéril y que Abraham ya era anciano. Dice: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. ¿A cuántas de nosotras, y perdón que hoy me dirija mucho a las mamás, pero es nuestro día, todos los días, pero hoy es el día, ¿sí? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho algo que parece imposible? Y a lo mejor no nos reímos a carcajadas, pero sí hay algo en nuestro corazón de, ajá, ¿no? No hay nada imposible para Dios. No tenemos que tener temor. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. ¿Cuántas veces y por cuánto tiempo tal vez Abraham y Sara estuvieron orando y estuvieron clamando? Y más aún cuando Dios ya les había dado una promesa. E incluso las personas tal vez podían burlarse. Recordemos que el contexto cultural de esa época era que quien no tenía hijos no estaba bendecido, era maldito, era olvidado por Dios. Y que Dios se le haya aparecido en diferentes ocasiones y le haya dicho que iban a ser benditas en él todas las familias de la tierra. Ya sabemos la historia, después llega Isaac, pero realmente la bendición de todas las familias de la tierra en Abraham la encontramos en Mateo, cuando leemos la genealogía y empieza a hablar de Cristo y dice: viene de Abraham. Ahí es en donde se cumplió la bendición que Dios le dio muchos años atrás, de que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque si no, solo los del linaje de Abraham sanguíneo recibirían esa bendición, y nosotros, o la mayoría de nosotros, quedaríamos excluidos. Pero en Cristo tenemos bendición todos. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una promesa y por desesperación o falta de paciencia hemos querido ayudar a Dios? Así pasó con Sara. A ella se le ocurre sugerirle a su esposo que, como era la costumbre, si la patrona o la dueña de la casa no podía tener hijos, ocuparan a la sierva como un vientre de alquiler, ¿sí? Y le sugiere que tenga un hijo con la esclava. Ahora, esa decisión fue una decisión en desesperación, fue una decisión que al final el Señor lo permitió por cosas que sucedieron después, parte del plan de Dios para la humanidad. Eso generó muchos problemas familiares, pero te voy a decir una cosa: eso no impidió que el plan de Dios se cumpliera. Muy a pesar de las metidas de pata, muy a pesar de las desobediencias que tú y yo podamos tener, si Dios dijo que algo va a suceder, así va a ser. Por eso les hablaba de la gracia. Otra mamá famosa, la pastora Lucy hablaba de ella la semana pasada, Ana, conocida como una mamá fiel. Y esta historia la pueden encontrar en Primera de Samuel 1. Ella era una mujer estéril, ella era una mujer que estaba casada con un hombre llamado Elcana, y él no la entendía. Él le decía: ¿por qué sufres si yo soy mejor para ti que muchos hijos? Y realmente, otra vez, los hijos no pueden ser reemplazados por nada. El amor por el esposo es uno, el amor por los hijos es otro. Ella acude al templo, ella ora, y el sacerdote juzga su oración creyendo que está pasada de vino, ¿sí? Y ella le explica, ¿no? Y le dice: bueno, el Señor conceda tu petición. Pero ella hace un compromiso, ella hace un voto. Ella le dice a Dios que si le da un hijo, ¿sí?, ella lo va a dedicar a él. Entonces el tiempo pasa, Dios cumple su oración, nace Samuel, y Samuel llega a ser un gran profeta. ¿Qué es lo que dice la Biblia de Samuel? Que ninguna de sus palabras cayeron a tierra. Nosotros podemos clamar a Dios y Dios contesta nuestras peticiones, pero Él siempre va a rebasar nuestras expectativas. La expectativa de Ana era tener un hijo e ir a dedicarlo.
y lo que recibió del Señor fue tener un hijo, ¿sí? Lo dedicó, fue un gran profeta y no se quedó así nada más, sino que le dio muchos hijos después también. Una cuarta mamá famosa de la que hablaba el pastor Henrik, María, una mamá devota, y sobre ella podemos leer en los evangelios. Vamos a ver, es Mateo 1:18. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios eligió a María, y parte de lo que decía al principio es que Dios la llenó de gracia. También le dice: vas a ser llamada bienaventurada por generaciones, pero le da una frase, dice: una espada traspasará tu corazón, porque ya desde ahí le estaba diciendo el sufrimiento que ella, como mamá terrenal del Mesías, iba a tener que soportar. Si recordamos un poco del contexto, en ese tiempo se hace un censo, estaba profetizado, y ellos viajan y recuerdan las incomodidades del viaje, el que no se encontró un lugar para ellos en el mesón, después regresan, después también sucede algo que quieren matar el rey Herodes y tienen que huir a Egipto. Todas esas dificultades que pasó María y José con Jesús, la gracia de Dios estuvo con ellos. ¿Cuántos aquí tuvimos hijos tal vez en situaciones desfavorables? Yo sé que gran cantidad de jovencitas están considerando no tener hijos porque piensan que el mundo está en una condición desfavorable. Pero la Biblia está llena de contextos desfavorables en que la voluntad de Dios, de que el propósito de formar una familia es levantar una descendencia para Él, para su gloria. Entonces tenemos que apoyar a nuestros jóvenes a entender que el ser papás es un llamado, y que sin ser negativos ni nada, la cuestión a nivel mundial no se va a componer. Pero ¿qué es lo que la palabra siempre nos recuerda? Que aunque el pecado abunde, la gracia va a sobreabundar. Entonces Dios va a estar con esta generación y con la que sigue y con todas las que tengan que venir antes de que Él regrese, para que se pueda seguir cumpliendo el plan de Dios. Ahora vamos con mamás anónimas, ¿sí? Son mamás que la Biblia menciona, hay varias, pero solo vamos a mencionar unas cuantas, que no dice su nombre. Una de ellas es la esposa de Noé, una mamá trabajadora. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y todos sabemos que varón y mujer son una sola carne. Entonces ella, aunque ni siquiera se menciona su nombre, también halló gracia ante los ojos de Jehová. Gracias para hacer una encomienda que parecía ante todo el mundo como una locura, porque nunca había llovido, ¿sí? Porque no estaban ni siquiera cerca de ninguna masa de agua para empezar a construir un arca, y parte de lo que ellos hacían mientras trabajaban también era decirle a la gente que se arrepintiera porque el diluvio iba a venir, ¿sí? Trabaja con él, y parte de lo que la inspiración de tanto de Noé, pero de ella también, es hacia sus hijos y hacia sus nueras, porque cuando comienza el diluvio solamente 8 entran. Nos ha pedido en algún momento el Señor hacer algo que para los demás pueda parecer una locura. A veces como mamás el Señor habla a tu corazón y te dice: quiero que hagas esto, y tú sabes que nadie te va a apoyar. Tú sabes que todo el mundo va a tal vez juzgar tu decisión y te van a decir que lo que estás haciendo no es lo correcto. Pero si nosotros podemos tener una relación tan personal y tan directa con Dios, que cuando Él da una instrucción sabemos que así todo mundo se oponga, si Él es el que lo dijo, vamos a tener su gracia y también vamos a tener su respaldo y también vamos a tener su recompensa. La esposa de Job, de ella tampoco sabemos su nombre.
Ella podemos llamarla una mamá desconsolada. Vamos a ver Job, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y de lo poco que se dice de la mujer de Job, ¿sí?, es que estaba amargada, ¿sí? Dice, entonces le dijo su mujer, ya había perdido todo, ¿ok? Perdió todas sus posesiones y se mueren todos sus hijos. Le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Nosotros, cuando leemos el libro de Job, todo nuestro foco está en Job, pero ella también perdió todo. A veces puede ser más pesado cuidar de un enfermo que ser el propio enfermo. Ella también perdió todo. Cuando nosotros leemos esos versículos, efectivamente estaba hablando como una mujer fatua. Pero algo que nosotros tenemos que tener al leer la vida de estas mujeres es empatía. Perdió todo. Ella estaba agotada y ella pudo haberse ido. Ella pudo haber dicho, este hombre está maldito, me voy y rehago mi vida. Pero no huyó, se quedó. Y después, pasada la prueba, todo les fue restituido al doble. Todo lo que perdieron les fue restituido al doble. Pero ¿qué pasó con sus hijos? Vamos a ver Job 42, del 13 al 15. Hay un detalle, si perdieron una vaca, Dios les regresó 2 y así, pero eran miles y lo pueden leer en ese capítulo. En el Job 42, cuando todo les es restituido, pero sobre los hijos hay algo muy especial. Job 42, 13 al 15. Versículo 13. Dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, ¿ok? Él había perdido, o ellos habían perdido 7 hijos y 3 hijas. Y al momento de la restitución de todo, les restituye la misma cantidad. ¿Por qué? Porque los hijos no pueden ser reemplazados por otros hijos. Porque sus hijos eran piadosos y temerosos de Dios y le estaban esperando en la eternidad. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Japuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. La costumbre en ese tiempo era que las mujeres no heredaban. Ellas no tenían nada y tenían la heredad del esposo con quien se casaban. Y a lo que se refiere de hermosas, más que una cuestión física, aunque sí es una cuestión física, tiene que ver con la piedad. Otra mamá anónima, la mamá de Sansón, a ella la podemos conocer como una mamá instruida, ¿sí? Jueces, esto lo pueden leer después en casa, en los capítulos 13 al 16 de Jueces. Mamás, siempre sigamos las instrucciones de Dios y no lo que diga la cultura. Ella recibió un mandamiento de cómo tenía que cuidarse durante su embarazo y cómo criar al niño, ¿sí? Cuando él tuvo ya la oportunidad de decidir por sí mismo, él dijo, yo me voy a cuidar a mí mismo. Y si conoces la historia, no se cuidó, hizo todo lo contrario. Menospreció todo lo que Dios le había dado. Y aunque su mamá no vivió para haber cumplido el propósito por el cual Dios escogió a Sansón desde antes de nacer, yo creo que ella, porque si lees todas las veces que ella recibe el mensaje de que va a ser mamá de Sansón, tenía una relación tan fuerte y pasaba tanto tiempo en la presencia de Dios que ella podía descansar. Nosotros no fuimos llamados a controlar la vida de nuestros hijos. No podemos. Tenemos que instruirlos. Nuestra voz tiene que ser escuchada, pero cuando crecen tenemos que respetar sus decisiones y dejar que ellos vivan sus consecuencias. Duele mucho, pero así es. Pero tenemos que orar y confiar en que Dios va a cumplir su propósito en ellos. En el caso de ella, Dios le habló desde antes de que naciera y le dijo lo que iba a pasar. Y yo creo que esa palabra que ella recibió antes de nacer fue la que la sostuvo cuando eligió una mala mujer, cuando eligió una segunda mala mujer, cuando decidió desobedecer temas de cuestión de tocar muertos, de comida. Y ella, viendo eso, para no perder la cabeza ni volverse loca, recordaba, Dios dijo que va a ser un juez justo
y que va a traer libertad. Y otra vez veía que hacía algo mal y Dios dijo que va a ser un juez justo. Y entonces, ¿quién no miente? ¿Quién tiene la razón sobre todas las cosas? Dios. Y una más muy controversial. Mamás de todo tipo. Una mamá fuerte. Una mamá prostituta ante Salomón. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 3, a partir del versículo 16. Y lo pueden leer. Recuerden que tenemos unos QRs en donde vienen todas las citas, todas las notas, para que si no traes dónde anotar o se te pasó alguna. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y hasta ahí lo vamos a detener y les voy a resumir la historia. No es que Dios esté de acuerdo con el oficio. Había 2 tipos de prostitución que existían en ese tiempo. El de que por alguna desgracia alguna mujer había quedado completamente en la calle y no tenía otra opción. Y las mujeres que voluntariamente iban a los templos paganos y parte de los rituales que hacían era dedicarse a eso. ¿Ok? Estas mujeres eran del tipo de las que habían caído en desgracia y obviamente ante tener ese oficio de una manera u otra ellas quedaban embarazadas. En el caso de estas 2 mujeres, yo creo, puedo estar casi segura, que ante estar con tantos hombres, ni siquiera sabían quién era el papá de su hijo. Pero eso no quitó que ella, por lo menos una de ellas, para los que ya conocen la historia, amaran a ese hijo. Y lo que sucede es que ellas viven juntas y estando dormidas junto a sus bebés cada una de ellas aplasta a uno de los bebés dormida y el bebé muere. Entonces, lo que hacían cuando querían justicia es que iban a buscar a las autoridades y llegan hasta el palacio, ante el rey Salomón, que la Biblia dice que ha sido el hombre más sabio y más justo que ha existido. Y entonces, ¿qué sucede? Traen la causa ante él. Y de aquí, de este ejemplo, muchas personas se basan y ocupan la frase de una decisión salomónica, ¿no? Una decisión justa. Entonces él dice, bueno, vamos a acabar pronto, traigan una espada y lo vamos a cortar por la mitad y tú te llevas un pedazo y la otra se lleva otro pedazo. Cuando él dice eso y lo ve tan decidido a hacerlo, la que era la verdadera mamá dice, no, que se lo quede. Y así él se da cuenta quién era la verdadera mamá y dice, dénselo a ella y a la otra échenla fuera. No existían las órdenes de restricción, pero de alguna manera impidió que se lo quisiera quitar. Aunque esta mujer había sufrido mucho, tanto que terminó haciendo ese oficio, nunca dejó de amar a su hijo, tanto que estuvo dispuesta a perderlo. Van a haber situaciones en las que como mamás vamos a pensar que estamos perdiendo a nuestros hijos, pero tenemos que confiar tanto que Él es nuestro proveedor, como que también si hay momentos en que sentimos que los hemos perdido, que el Señor los va a traer de vuelta. Mamás controversiales, mamás mal vistas por la sociedad. 4 y rápido. Las 4 están en la genealogía de Jesús. Las 4 son personas o mujeres que si dijéramos su historia, dirías, no, pues ni siquiera deberían de estar en el pueblo escogido. Una de ellas, Tamar. Tamar era considerada maldita porque se casa con uno de los hijos de Judá, ¿sí? Uno de los 12 hijos de Jacob o Israel, y su esposo muere. Pero la Biblia, mira, la Biblia tiene ciertos detalles que por eso conviene no leer rápido, sino irte despacito. Cuando tú lees la historia de Tamar, ahí dice que su primer esposo era malo. Entonces, entendemos por qué él murió. ¿Por qué? Porque de ahí tenía que venir el Mesías. Y luego la costumbre era que si el esposo moría y tenía un hermano menor, para que no se quedara su nombre borrado y que no se quedara sin descendencia, se tenía que casar con él y entonces le dan al segundo hermano. ¿Y qué es lo que pasa? Que también se muere. Y la Biblia dice que también era malo.
Entonces el tercer hermano era todavía muy menor, entonces Judá le dice, ¿sabes qué? Vete a tu casa y cuando él crezca yo te voy a llamar. Ella fue obediente y ella va y se va a su casa. Pero al pasar los años y al darse cuenta que ya es momento de que se lo den por esposo, ¿sí? Y no lo llaman, ella se da cuenta de los planes de Judá. Cómo él había tenido un mal concepto de ella y él, en lugar de decir mis hijos eran malos y Dios hizo un juicio, no, ella es la que está mal y si le doy a mi tercer hijo va a morir también. Entonces ella hace algo muy controversial. Ella se disfraza de una ramera y ella se va a un lugar en donde pasaban los pastores, ¿sí? Y ella se cubre toda y hace un trato con Judá. Le dice, yo voy a dejar que estés conmigo, pero voy a necesitar que me des una prenda tuya, y le da su cinto. En ese tiempo la ropa interior no tenía resorte, entonces para tú poder quitarte tu ropa interior tenías que tener el cinto, y en el cinto venía tu nombre. Entonces le dijo, me lo vas a dar y cuando regreses con mi pago yo te voy a dar el cinto. Se va a Judá y cuando regresa a querer pagar para recuperar su cinto, ojo, para este tiempo Judá ya era viudo, ¿ok? Entonces cuando regresa para recuperar su cinto, le dicen las personas de ahí, no, es que aquí no hay ninguna persona con las señas que tú dices. Él se va y tiempo después que se entera que Tamar está embarazada, piensa mal de ella otra vez. Estás embarazada y no estás casada y no sé qué, y todo el mundo señalándola. Y dice, el papá de este hijo es el dueño de este cinto. ¡Sas! Y la Biblia dice que ella nunca más volvió a estar con él, aún estando viudo. Su intención no era quedarse con el suegro. Ella sabía que de él iba a venir el Mesías y ella quería formar parte de esa familia. Y Dios se lo cumplió. En una sola ocasión de estar con él, Dios le dio un hijo. ¿Okay? La segunda, Rahab, también. Era ramera por necesidad y aparte ella era de Jericó, de un pueblo pagano. Pero en este pueblo ellos habían oído que muchos años antes Dios los había sacado al pueblo de Israel con mano poderosa, cómo había hecho plagas, cómo había abierto el mar y todo. Y entonces ella, cuando escuchó todo eso, ella lo creyó. Ella cuidaba a su familia. ¿Cuántas veces, no estoy diciendo que nos vayamos al extremo o que Dios justifique el pecado, pero muchas veces hemos tenido que hacer algunas cosas que puedan ser mal vistas por la sociedad, pero Dios ve el corazón y ese mal proceder temporal va a llegar a un punto en donde Dios te va a mostrar hasta aquí y te va a dar una gracia para poner orden, para tomar una decisión y recordarte que Él es tu proveedor para ya no continuar con ese estilo de vida. Es lo que pasó con Rahab. Porque ella esconde a los espías, ella confiesa con su boca que lo cree, le mandan a poner una señal porque la ciudad va a ser destruida y la única casa que queda en pie es la de ella. Y no solo eso, Dios le da un futuro, un tal Salmón como el pez, ¿sí? Que también viene de Judá, la toma como esposa, sabía su historia, sabía su familia, sabía todo y aún así la toma y viene a formar parte de la familia de Jesús. Una tercera, Ruth, ella era una extranjera, ella también era viuda y ella se queda con su suegra y aunque su suegra le insiste, le dice, vete a Moab, regrésate, estás joven, yo ya no tengo más hijos para poder aplicar la ley de los hermanos, ¿no? Vete. Ella le dice, no, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y ella es conocida como una mujer extranjera, joven, que tenía futuro, pero se quedó para cuidar de su suegra. Llegan a Belén, entran a trabajar coincidentemente a la heredad de la familia de ellos con un pariente cercano de nombre Boaz, que de ver el amor por su suegra y el esfuerzo de su trabajo, decide tomarla por esposa. Ella, extranjera pero conversa, trabajadora y obediente. Ese es un atributo que la gracia de Dios sobre las mamás siempre quiere traer a nuestro corazón. Y por último, María, escogida por gracia, que ya lo vimos, pero era prudente y era fuerte. Ella cuando
cuando recibe el mensaje de que va a ser mamá del Mesías, a nadie, ni siquiera a José, le dice lo que había sucedido. Hay una parte cuando habla de su vida que dice que ella todas las cosas las guardaba en su corazón. Y yo creo que es algo que podemos aprender de María como mamás. Dios nos va a hablar muchas veces, pero no todas las veces Él quiere que lo que te habló, tú lo cuentes. Y menos con gente que tal vez no se alegraría mucho de lo que Dios te dijo, siendo sinceros. Entonces, guardemos en nuestro corazón lo que Dios ha dicho sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, y que sea esa intimidad de nuestra relación con Dios lo que nos ayude a soportar lo que venga. En una ocasión, cuando Jesús está predicando, le llaman hijo de fornicación. ¿Por qué? Porque ella quedó embarazada antes de casarse. Y por último, tenemos las mamás olvidadas. ¿Cuántas a veces nosotros hacemos muchas cosas y parece que nadie lo nota hasta que se acaba la leche o el papel de baño en la casa? ¿Ok? Una mamá que huye. Vamos a ver Génesis. Esto viene en Génesis capítulo 16. Cuando estuvimos hablando de Abraham y de Sara, que Dios le da a Abraham una promesa de que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra, y Sara se le ocurre la grandiosa idea de ayudar a Dios porque empiezan a pasar y nada más el bebé no llega y el bebé no llega. El nombre de la sierva era Agar, ella era egipcia, y hay un roce cuando Agar queda embarazada entre ellas, y Agar se harta y Agar huye. Ella no aguanta la presión de estar conviviendo con alguien que la veía como si fuera su rival. La solución para nuestros problemas no es huir. Aunque muchas veces nosotros, y huir no me refiero a dejar la casa y abandonar al marido y abandonar a los hijos, sino simplemente cuando pasa algo y nos cerramos y decimos no quiero hablar de esto, eso es una manera de huir. Y algo que el Señor quiere hacer, a lo mejor no cuando las emociones están hasta arriba, pero tiene que llegar un momento donde el dominio propio del Espíritu Santo nos tiene que gobernar y tenemos que hablar de las cosas, porque si no se abre una brecha y una división en nuestra familia, y principalmente hoy que estamos honrando a las mamás con nuestros hijos. Dios le dice, te regresas y te sujetas a tu señora. Y ella obedece. Estamos hablando de una egipcia que escuchaba la voz de Dios. Aquí nos damos cuenta cómo la falsa creencia de que Dios tiene solo unos escogidos, de que Dios solamente a unos cuantos, le está hablando a ella por su nombre. Ella obedece. Él la conoce. En el versículo 8 de Génesis 16, 8, vemos cómo le habla. Y le dijo, es Dios hablando, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Él lo sabe, él sabe todo, pero siempre hace estas preguntas como para que nosotros nos ubiquemos. Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. El 9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. O sea, le habla por su nombre, como le habló a Abraham, como le habló a Sara, a ella también le habla, ¿sí? Y le da una instrucción. Dios nos conoce y Dios nos da instrucciones. La pregunta es si vamos a ser obedientes a las instrucciones. Muchas veces lo que Dios nos pide como mamás, pero también como personas, como sus hijos, es hacer lo que no queremos hacer, como todo papá a su hijo. El que sigue, el 10. Si nosotros nos quedamos con que Dios le da una instrucción, pudiera parecer que Dios es simplemente un dador de órdenes, pero realmente Él, más que un dador de órdenes, es un dador de promesas. Cuando Él nos da una instrucción, también nos da una promesa. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré a Agar, a la egipcia, de Ismael, del hijo de la esclava, tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Es una promesa muy parecida que la que le dio a Abraham sobre Isaac. El que sigue, el 11, por favor.
Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿Cuántas veces tenemos una aflicción como mamás y ni siquiera la podemos decir, pero en la cara se nota todo? Entonces alguien llega y te pregunta ¿cómo estás? Y bien, bien. La realidad es que no lo quieres hablar, pero pasajes como estos, y no leemos en ninguna parte de este pasaje que ella estuviera clamando y llorando, Es un clamor interno. Ese clamor que a veces no le quieres contar a nadie o que quieres disimular, muy ocupada haciendo muchas cosas, Dios lo sabe, y Dios nos dice hoy que Dios ha oído nuestra aflicción. El 12, versículo 12. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. De ahí viene el pueblo árabe. Y esto se escribió hace muchos años y todos conocemos cuál es el sentir del pueblo árabe, exactamente esto. Dios lo dijo antes de que naciera. Agar por algún momento pudo haber pensado que Dios tenía como favorito o favorita a Sara. Y muchas veces nosotros podemos ver las bendiciones en otras personas y decir: es que ella es su favorita, a ella sí la oye, voy a acercármele para que ore por mí porque a mí no me escucha, y eso no es así. Y lo leemos en el siguiente versículo. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, porque dijo: ¿quién no he visto también aquí al que me ve? Y el nombre es El Roi, el que me ve. Ella en ese encuentro tuvo una situación tan personal con Dios que ella incluso lo vio de otra manera. Ahora lo vio como el que sí me ve. Después de esto sucede una situación muy fuerte. Ella regresa, los niños crecen juntos. Efectivamente el corazón de Ismael estaba mal y atentaba en contra de la vida de su hermano, porque dice que tiraba con un arco y como que él jugaba que le iba a dar, pero pasaba muy cerquita. Entonces Abraham y Sara deciden que llega el momento que se tienen que ir y los mandan al desierto. Les ponen un lunch, pero obviamente ese lunch para el desierto no iba a aguantar para nada. Agar empieza a sufrir mucho y deja a su hijo sentado por un árbol y dice: me voy a alejar porque no quiero verlo morir. Su hijo ha de haber tenido como 14 años, la plena adolescencia. A veces nosotras como mamá preferimos no ver cuando nuestros hijos están sufriendo. Algo así fue lo que le pasó a ella. A veces, allá Dios que te corrija, ¿no? Vamos a ver Génesis 21, del 17 al 18. Ya en este punto, Dios no solamente estaba viendo a Agar, sino también estaba viendo a Ismael. Y oyó Dios la voz del muchacho. Su mamá nunca leímos que clamara, pero su hijo sí clamó. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿por qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. El que sigue, por favor. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. El que sigue. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Ella se alejó de él porque no aguantó ver su dolor. Pero Dios escucha el clamor del muchacho, le habla a ella, le abre los ojos, ¿sí? Y dice que le muestra una fuente de agua. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuente de agua estaba ahí y ella en su dolor no la veía. Muchas veces el dolor propio, el dolor de la situación que está pasando con nuestra familia, no nos permite ver que la bendición de Dios ahí está. Y esto es una sorpresa para las que tienen hijos adolescentes. Ellos ya a su edad, aunque no lo hagan enfrente de nosotros y religiosamente, ellos claman a Dios. Y el clamor de ellos llega hasta nosotros. Y el clamor de ellos a lo mejor es: están siendo injustos, o no sé,
No sé cuál sea su clamor. Pero por el clamor de ellos, Dios va a abrir nuestros ojos para ver la bendición y recordar que lo que Dios dijo desde antes que nacieran, porque yo sé que algunas aquí conocemos al Señor antes de ser mamás, y Dios nos dio promesas para ellos antes de que nacieran, para otros después, y no hay problema si no fue antes de nacer. Entonces, esas promesas son las que nos tienen que sostener. Si Dios le había dicho a ella que iba a ser de él una gran nación y él tenía 14 años y todavía ni siquiera tenía hijos, a las posibilidades o a la mente de ella, eso ya no tenía ningún recurso, ya estaba, era caso perdido. Pero si Dios lo había dicho, Dios tenía un plan. Dios ya tenía decidido bendecirles, se los dijo desde antes, y lo mismo pasa con nosotros. Y a veces vemos nuestra vida y decimos, esto no puede ser la bendición de Dios, todo lo contrario. Todos estamos pasando por un proceso, y si ves todo lo que estaba pasando con Agar, estaba en el desierto. El desierto en la Biblia representa tiempo de procesos, significa tiempo de esperar, tiempo de escuchar a Dios. Hay un versículo que me gusta mucho que dice, te llevé al desierto para probarte lo que había en tu corazón. Pero por muy desierto y por muy seco, Dios siempre tiene ahí sus reservas para que no muramos ahí. Y los siguientes versículos dicen que él creció en el desierto, no murieron, él creció y se casó y formó una nación como Dios lo había dicho. Y por último, yo creo que todas las mamás que he dicho, a lo mejor ya habías escuchado algo de ellas o más o menos, pero yo al menos de esta mamá, yo no había escuchado nunca nada. Y te quiero animar que si no te has sentido identificada con ninguna mamá de las que he hablado, yo creo que en esta sí nos identificamos todas. Se llama Rispa. ¿Alguien sabe algo de Rispa? Ya lo sabía porque yo tampoco sabía. Esta historia la encontramos, la pueden leer en casa en 2 de Samuel capítulo 21. El rey Saúl ya había muerto, Jonatán ya había muerto y habían hecho un pacto el rey Saúl con los Gabaonitas, un pueblo enemigo de Israel, que no los iba a exterminar, ¿sí? Saúl había hecho un pacto, dijo, no te voy a exterminar, no cumple el pacto y los empieza a exterminar, ¿sí? Muere él y empieza, ya reinando David, una temporada de sequía, y al venir una sequía, una hambruna de 3 años. Y entonces David se da cuenta, y es algo que todos tenemos que hacer, algo no va bien, hagamos un alto y algo estoy haciendo mal y Dios me está mandando las señales. Entonces él llega ante la presencia de Dios y dice, ¿por qué hay sequía? Y por lo tanto, ¿por qué hay hambruna? Y entonces Dios le contesta que es porque Saúl, el rey anterior, había roto el pacto de no matar a los Gabaonitas. Entonces él va y busca, el rey David va y busca al rey de los Gabaonitas y le dice, ¿cómo puedo quitar el agravio? ¿Cómo puedo revivir a los que te mataron? Pues no puedo, ¿qué puedo hacer? Entonces el rey de los Gabaonitas dice, el problema no es contigo, sino con el rey anterior y ya se murió. Quiero 7 varones de su descendencia para matarlos y estamos a mano. Entonces viene David y empieza a pensar que se sigan muriendo todos de hambre o sacrificar a unos. Todas las decisiones que nosotros hagamos van a repercutir a nuestras generaciones. Si Saúl no hubiera roto el pacto desobedeciendo, sus 7 descendientes no hubieran fallecido. Esto es algo que nosotras como mamás y también como papás tenemos que pensar. Entonces él trae a 7 descendientes, 2 hijos de Rispa. Rispa era concubina, es decir, no esposa, concubina de Saúl. Y a 5 también de hijos de Mical, la hija de Saúl, que en un momento estuvo comprometida con David, pero después, si recuerdan, ella se burló y quedó estéril durante el tiempo que estuvo con David y se casa con otra persona y con ellos sí tiene hijos. Bueno, a los 5 de ella los ahorcan y a los 2 hijos de Rispa, ¿sí? Pero hay un solo versículo que quiero que leamos de Rispa, en donde menciona, por aquí lo debo de tener, creo que no. Es un versículo en donde menciona
Sí, aquí está. Dice, entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio. Imagínate la escena, están en un monte, 7 ahorcados. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. La época de la siega eran 5 o 6 meses. Parte del juicio al ahorcarlos era dejarlos ahí. ¿Y qué pasaba? Que las aves y las fieras iban a atacarlos. Y ella lo que hizo fue, como no podían tener una sepultura, porque eso tenía que quedar ahí exhibido, ella dejó su casa, dejó todo, tomó una tela áspera, una tela que era la que acostumbraban de luto, y o se vestían con ella o la ponían sobre una roca. Y ella lo que hizo fue poner su dolor sobre la roca. ¿Quién es la roca? Es Cristo. Cada vez que nosotros tengamos un sufrimiento por algo que pasa con nuestros hijos, para no caer en amargura y en desesperanza, tenemos que ponerlo sobre la roca. Entonces, toma instrumentos para poder espantar a todas las fieras y todas las aves que querían venir, y no solamente cuidó de sus 2 hijos, sino también cuidó de los otros. Como mamá, Dios nos ha dado la gracia de poder interceder tanto por el sufrimiento de nuestros hijos como por el sufrimiento de otros hijos ajenos. No leemos, no sé si Milca ya no vivía, Mical ya no vivía, o porque ella no hizo lo mismo que Rispa. Y algo que nosotros tenemos que hacer como mamás es, bueno, si Dios nos llama a hacer algo y nos da la gracia para hacer algo, no podemos juzgar porque otras mamás no lo hacen, sino simplemente dar gracias a Dios porque movió nuestro corazón para hacerlo. Dejo todo a un lado. ¿Qué nos estorba? Y con esto vamos a terminar. ¿Qué nos estorba o qué nos detiene para que en lugar de abrazar el dolor que nos puede estar causando alguna situación de ver la condición de nuestros hijos? Mira, nuestros hijos no están ahorcados ni están muertos, gloria a Dios. Pero sí hay muchas cosas que los tienen apartados de Dios. Para las que son abuelas, nietos también. ¿Qué es lo que nos estorba o qué es lo que nos detiene para no poner ese dolor en Cristo, para no seguir en angustia y caer en amargura? Esas aves y esas fieras que se querían comer esos cuerpos son todas esas cosas que están alejando a nuestros hijos, y para las que son abuelas, nietos, de acercarse a Dios, o incluso si están aquí para estar verdaderamente con un corazón sirviendo a Dios. La temporada de la siega eran 5 o 6 meses, viviendo la intemperie. Seguramente, bueno, ahí dice que no llovía, pero muchas otras incomodidades pudo haber tenido como mujer. Y uno puede pensar qué injusto, nadie se acercó, nadie la ayudó. Mira, en ese proceso sucedieron muchas cosas. Para empezar, quedó escrito y lo estamos hablando hoy. Pero ¿sabes qué pasó? Que cuando el rey David vio lo que esa mamá estaba haciendo, dice que mandó traer sus cuerpos y los sepultaron como reyes en la tumba de Cis, el papá de Saúl. Cuando nosotros hacemos lo correcto con el dolor que podemos tener hacia alguna condición que pueda tener nuestros hijos, y yo sé que Dios nos ha dado buenos hijos, no estoy hablando mal de ningún chico ni de ninguna chica, pero nosotros como mamás sabemos que todos ellos pueden tener alguna lucha, interna o externa, pero la pueden tener. Y nosotros, ¿cómo quisiéramos poder cambiar con ellos en un momento la situación que sea lo que les aflige o lo que sea que les estorba para poder acercarse a Dios y consagrarse totalmente a Él? Pero no podemos, no nos toca. Lo que nos toca es hacer como hizo Rispa, poner nuestro dolor en la roca. Y algo que sucedió con ellos fue que les dan una sepultura de reyes. Y es muy impresionante, porque aunque David inmediatamente que le pidieron la vida de esos varones y los ahorcaron, de todas formas no llovía y de todas formas el hambre no cesaba. Fue hasta que les dio la sepultura que ellos merecían que empezó a llover y que el hambre cesó. El duelo que podemos nosotros tener sobre alguna situación que estén viviendo nuestros hijos es necesario, pero tiene que ser temporal.
Y nosotros tenemos a alguien mucho mayor que el rey David, que venga a poner a nuestros hijos en lugar de reyes. Nosotros tenemos a Jesús, que tiene el cuidado de nuestros hijos y que, como dice Efesios 3:20, tiene todo el poder para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Todo lo que tú has pedido y creído para tus hijos no se compara con lo que Dios ha prometido y hará. Y a lo mejor, como varias mamás que leímos hoy, no te va a alcanzar la vida para verlo, pero en la eternidad lo vamos a ver. Y ese tiene que ser nuestro descanso. El mundo se esfuerza porque nos vaya mejor. El mundo se esfuerza reciclando, cuidando las abejas, no tomando bebidas con popote, y no lo critico, yo también lo hago. Pero lo único que puede mejorar la condición de vida del remanente, el plan de Dios está activo. Y leemos Apocalipsis y no va a parar, pero me refiero al remanente, me refiero a nosotros. Está en Malaquías 4:6. Dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El mundo está sufriendo y está tan mal, obvio, por apartarse de Dios, pero el reflejo de que el mundo está apartado de Dios es que el corazón de los padres y de los hijos está en conflicto. Y eso, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no tiene que pasar en nosotros. No tiene que pasar en nosotros. Yo los animo, yo lo voy a hacer. Tomar un tiempo hoy con tus hijos, si tienes nietos, con tus nietos, y verse por un momento y decirse cuánto se aman. Y yo te voy a decir una cosa: si tu mamá ya no está porque tu mamá ya partió, o tu mamá no, de alguna manera a lo mejor no ha sido lo que tú esperabas, o tú no has sido una mamá que tal vez tus hijos esperaban, sé libre de condenación. Que la gracia de Dios sea contigo para que de aquí en adelante tú puedas ser la mamá que Dios dice que eres. Y que entonces tus siguientes generaciones lo hagan mejor. Vamos a ponernos de pie. Muchas veces cuando Dios nos pide hacer algo, podamos decir, bueno, ¿será que quiera que lo haga? ¿Será una idea? ¿Será una impresión? Dios va a dar llamados personales y en específico para cada uno. Pero este es un llamado que es general y es para todos. ¿Ok? Hace 2 días fue el Día Internacional de la Oración, no sé si algunos lo sabían, y de hecho cuando bajen van a ver que los niños hicieron un muro de intercesión. Son unas manitas pintadas en unas hojitas en donde al momento de que tú salgas, además de que te lleves un detallito y si quieres tomarte una foto ahí atrás que adoraron tan lindo para ti, puedas tomarte un minuto, poner tu mano sobre la mano de uno de los chiquitos, o 2 o todas, si tienes el tiempo, y ahí vas a ver su mano, vas a ver su nombre y vas a ver sus peticiones. Es muy importante que oremos unos por otros. Y sentía mucho en mi corazón ayer que estaba orando por el día de hoy, que hay muchas mamás que a lo mejor sienten que han orado mal, o que no lo han hecho lo suficiente porque no han visto los resultados que tal vez esperan o esperamos. A mí me ha pasado. Entonces, quiero pedirles ahí desde su lugar en donde están, que empiecen a voltear a verse entre los que están, porque vamos a hacer 5 oraciones por diferente tipo de mamá, y también puedes traer a tu mente mamás que el Señor te traiga que no estén aquí, ¿sí? Porque no es fácil ser mamá, pero la gracia de Dios con nosotros. Entonces, creo que el día de hoy no hay una aquí, pero yo por lo menos tenemos una en la familia, una sobrina. Oración por mamás embarazadas, ¿sí? Bendecimos a las mamás embarazadas para no tener temor. Bendecimos a las mamás embarazadas para creer que Dios está formando a sus hijos conforme a su imagen y semejanza en su vientre, para poder traer hijos e hijas
del reino a esta tierra. Bendecimos su vida para descansar en Dios, para cuidar también de su cuerpo, para descansar y hacer todas las instrucciones que los médicos les den para que ellas puedan traer hijos sanos a este mundo. Les bendecimos para consagrar a sus hijos desde el vientre para el servicio al Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, la segunda de 5. Y yo hice esta oración, mis hijas no están embarazadas, pero lo van a estar un día. Así que acuérdate que para Dios no hay tiempo. Mamás de hijos pequeños, si tienes una cerca de ti, y si no, en tu mente. Mamás de hijos pequeños, las bendecimos para enseñar a sus hijos con paciencia a amar a Dios desde temprana edad y profundamente. Y las instamos a que oren por ellos, por protección, por gozo, por sus amistades y porque crezcan en fe. Mamás de adolescentes, las bendecimos para enseñar a sus hijos con amor a pararse firmes en la verdad y a caminar con coraje. Las instamos a que oren por ellos, por sabiduría, identidad en Cristo, amistades sanas, fortaleza para resistir la presión del mundo. Y agregaría elegir bien a su futuro esposo o esposa. Cuarta oración. Mamás de hijos adultos, tú puedes pensar, ya se me fueron y ahora ¿cómo arreglo todo? Las bendecimos para enseñar a sus hijos con respeto, para que ellos busquen la sabiduría de Dios mientras construyen su propia vida. Las instamos para que oren por ellos con propósito, discernimiento, que construyan una comunidad de fe y para que confíen en los propósitos y planes de Dios para su vida. Y por último, pero no menos importante, las abuelas y las bisabuelas. Les bendecimos para enseñar a sus nietos con gracia en el temor del Señor. Les instamos a que oren por ellos porque ustedes son una gran influencia de legado y oportunidades de compartir la fe en las siguientes generaciones. Sí, abraza a una mamá que tengas cerca. Y mamá, si tú no lo has hecho bien, no te condenes, pide perdón. Hijo, bendice a tu madre, bendice, hija, a tu madre. Ellos han dado la vida por ti. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor. Y todo temor de los jóvenes de formar una familia, sean libres. Sean libres, sean libres. Bendito su vientre para tener muchos hijos para el servicio del Señor. Te damos gracias. Gracias porque podemos descansar en ti y ser mamás con propósito y libres de toda condenación. Sabemos que tú, como leímos en un inicio, consuelas como la madre consuela, y ayúdanos a ser esa luz y esa sal en nuestros hogares, a bendecir a nuestros hijos, a escuchar tu voz, tus instrucciones, a confiar en ti y a descansar en ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto de alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, y mañana y de noche, en tu entrada y salida, Él te llama de alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Papá, te damos gracias por este domingo, Señor, porque tú has sido bueno en todo un tiempo, Señor. Gracias, Dios, por lo que has hecho y por lo que harás. Gracias por cada mamá, Señor, que incansablemente ha hecho oración, ha levantado sus manos por sus hijos. Gracias, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. ¿Me puedes dar un fuerte aplauso al Rey? Damos gracias, Señor. Podemos disfrutar de este fin de semana. Abraza a una mamá si no has abrazado a una. Y si quieres orar también por alguien, o si quiere alguien que oremos por ustedes, también pueden hacerlo. Amén. Antes de que se vayan, no se vayan muy rápido. En la entrada hay unos pequeños regalitos para ustedes. Así que de aquel lado. Muchas gracias.
todo comenzó. Voy a volver a escucharte.